Muy buenas noches, mi nombre es Belkis Requejo. Me han solicitado que hoy sea la maestra de ceremonia de este importante evento y hoy quiero darles las bienvenidas a la tercera conferencia de la Sociedad Bastia de Argentina. El objetivo de estas conferencias, que por el momento serán únicamente en línea, es estudiar y repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales. Hoy estaremos analizando el legado de Milton Friedman por la libertad y en próximos encuentros analizaremos las ideas de grandes pensadores tales como David Hume, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Ayn Rand, y temas de gran actualidad como la ética del fin de lucro. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Eneas Millones, quien es director de la Sociedad Bastia Argentina y presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, que era la apertura formal del evento. Adelante, Eneas, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Belkix, y muchas gracias a todos por estar presentes esta noche. Les cuento que Belkix Requejo es una talentosa joven empresaria de Esmeraldas, Ecuador, fundadora de Divinas Import. Pueden encontrar más información acerca de su trabajo en Facebook, Twitter e Instagram en Belkix Requejo M, todo junto, con B larga, K y X, es bastante complicado. Igual en el video va a aparecer el nombre completo de ella para que la puedan buscar. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche con su apoyo como maestra de ceremonias, aprovechando su experiencia como joven líder. Permítanme contarles un poquito acerca de la historia de la Sociedad Bastián, que nace en el año 2004 y crece fuertemente en el año 2010, creada con un claro objetivo. Aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son los empresarios e individuos como ustedes con mentalidad emprendedora. En el año 2017, el programa pasó a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, por sus siglas en español, y hoy en día la Sociedad Bastián realiza unos 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos de todo el mundo. El American Institute for Economic Research de los Estados Unidos fue fundado en el año 1933, se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastián aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí y apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastián de ayer fue creada para educar a la gente de negocios, empresarios y emprendedores como ustedes, a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la creación de riqueza en nuestros países. Como es mi costumbre, tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Reagan Sobel, Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de ayer, también para Olivia Requinta, Evelyn Villalobos, Nadia Barroso, Jorge Abruzzese, líder de la empresa consultora y capacitadora de coaching Axem Argentina, Silvia Marfesi, Juan Martín Kingman y para nuestro disertante estelar de esta noche, el profesor Santos Mercado Reyes, un gran amigo y un académico realmente destacado. Así que bueno, muchas gracias, Belkix. Seguimos con vos. Muchas gracias, Eneas. Bueno, gracias a nuestro presidente Eneas Millones. Ahora les voy a presentar a Olivia Requinta, directora de la Sociedad Bastia de Bolivia, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Adelante, mi estimada Olivia, te escuchamos.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar en esta conferencia donde vamos a recordar y analizar el legado de Milton Friedman para la libertad, un economista muy reconocido, estadístico, intelectual estadounidense, ¿no? Premio Nobel de Economía en 1976. Y bueno, hoy nos vamos a deleitar escuchando a un gran expositor hablando sobre el tema. Quiero felicitar también a Inés Biglione por el gran desempeño que está realizando en Argentina, realizando una serie de capacitaciones muy atractivas y con disertantes de gran nivel. También me gustaría invitarles, este 12 de noviembre estamos inaugurando el capítulo Bastiat en Bolivia con la conferencia bajo el tema El legado de Hayek para la libertad. Será un honor contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Olivia. En este momento vamos a presentar a la abogada Silvia Malfesi, líder de un importante grupo de jóvenes libertarios de Argentina. Adelante, mi querida Silvia, escuchamos tus comentarios. Muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad que un honor poder escuchar hoy la disertación sobre Milton Friedman que va a brindar el doctor Santos Mercado Reyes, porque tengo un gran afecto por ser una de las personas que con mayor elocuencia defiende las ideas de la libertad. Un distinguido profesor de una gran calidez humana. Todavía recuerdo en agosto del 2018 cuando me regaló un ejemplar de su libro Tiempo de separar Estado y Educación, donde realmente se explica con gran contundencia y claridad el real contenido del derecho de enseñar y aprender. Un guerrero de la libertad realmente, que en sus ponencias y en sus preguntas en todos los congresos tira verdaderas bombas atómicas en defensa de la libertad. Y un guerrero valiente, porque él ha enseñado estas ideas hasta en la misma tierra cubana, ya sojuzgada por el nefasto régimen comunista. Así que agradecer a Eneas Biglione, a la Sociedad Bastiat por este evento y sin más, un saludo para todos. Bueno, muchas gracias, mi querida Silvia. En este momento les voy a presentar a Juan Martín Kickman, quien es secretario ejecutivo de Tutepay Academy y Think Tank Ecuador, experto en startup y con especial interés en que la gente común y sobre todo en que jóvenes salgan adelante por sus propios medios. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Quito. Adelante, mi querido Juan. Hola, hola, gracias, Belkix. Hola, Silvia, hola, Eneas, Olivia, Clara, a todos y todas. Qué gusto para mí sentarme o pararme o incluso acostarme a escuchar un podcast del doctor Santos Mercado. Es un, como dice mi padre, un lindo honor. Escuchar a Santos es maravilloso. ¿Por qué? No solo porque estoy seguro, me da esa seguridad de que lo que me dice es bueno, cierto y comprobado, sino que me motiva. Y en mi especialidad, la motivación intrínseca, la motivación natural, la motivación de alma, la motivación que te sirve para cerrar un negocio, la motivación que te sirve para entrar y sentarte con un banquero y venderle un pedazo de algo chiquito, o a la vez con una persona que trabaja en una gasolinera, venderle una póliza de seguro. Esa seguridad, esa motivación me genera a mí Santos desde que lo conocí. Y lo sé porque me acuerdo en Guayaquil, estábamos afuera de un hotel después de la conferencia y no dije nada toda la noche, solo la escuché y eso es raro en mí. Así es que eso pasa solo cuando las personas son re interesantes y para mí, en el caso de Santos, ese es el caso. Voy a solo referirme a que el resumen, porque esto es muy importante, muy importante, todos estos pasitos que se va dando, es muy importante porque el resumen de un startup, el resumen de sacar un negocio adelante de cualquier tipo es problemas. Problemas y más problemas. Ineficacias, ineficiencias y todo el tipo de
situaciones negativas. Ergo, la motivación y esa pasión que uno tiene por sacar las cosas adelante vienen a ser el contrapeso ideal, porque en serio, la forma más sencilla de definir un negocio cuando uno no ha tenido uno es meterse en problemas, señores y señoras. Lo he visto en toda Latinoamérica. Siempre que empiezo un negocio, ahorita por ejemplo estoy asistiendo a alguien muy cercano mío a sacar un negocio de sándwiches a domicilio todos los días. El coaching empieza a las 9, termina a las 10, estoy entrenando a sus vendedores. Bueno, estoy coachándole a ella para que entrene a sus vendedores. Y pienso, ella es de Venezuela, ¿cómo será en Panamá hacer esto? Entonces pienso en mis amigos brasileños y después pienso en mis amigos de Argentina y digo, che, es lo mismo. Ahora, supongo que en el mundo que no es latinoamericano, es por un lado más sencillo y por otro lado debe ser más difícil. La cosa es que en el mundo latinoamericano, con eso voy terminando, tenemos que entrenar el cerebro. No es cuestión del instinto nada más. No es cuestión de la motivación, no es cuestión de pedir ayuda, no. Es cuestión de entender bien el entorno donde nos movemos. Y ahí está Bastiat, ahí está Santos, ahí está Friedman, ahí está el cómo leemos el entorno. ¿Por qué? Porque si uno se va y se asocia con socialistas, quiebra. Creo que no tengo que decir nada más. En los negocios, cuando uno empieza, hay tres grandes situaciones y la última es la más importante, entender los conceptos de la libertad. Así que yo les aplaudo, les agradezco y estoy aquí muy honrado de estar participando y de que Tutepay esté presente en la comunicación del evento. Saludos grandes a todos. Muchas gracias, mi querido Juan Martín. Bueno, en este momento les voy a presentar a Oscar Pulari, quien es coach de ASEN Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires. Adelante, mi querido Oscar, escuchemos tus comentarios. Muy buenas noches a todos y tardes, depende del lugar donde se encuentren. Ya agradecer profundamente a la Fundación por dejarnos participar. Para los que no nos conocen, digamos, nuestra empresa es una empresa de consultoría en coaching, en liderazgo, que se dedica a trabajar con empresas para mejorar la performance de sus líderes, para mejorar sus estructuras y tratar de hacerlas más eficientes, no desde lo tecnológico, no desde lo contable, sino del lugar que muchas veces más nos cuesta desarrollar y que más se posterga, que es desde lo humano. Es un gran desafío hacerlo en lugares, como decía recién mi vocal preopinante, como Latinoamérica. Nosotros trabajamos en toda Iberoamérica, pero para nosotros es un gran desafío y compromiso poder llevar adelante esta tarea. Para parafrasear justamente al homenajeado, quería tomar justamente estas palabras. Decía, con algunas excepciones, los empresarios están a favor del libre mercado, pero se oponen cuando se trata de su propio negocio. Nuestra idea y nuestra finalidad es poder hacer estos avances desde el humano en cada una de nuestros clientes. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar a dar inicio a esta gran conferencia que será dictada a cargo del doctor Santos Mercado Reyes, quien es fundador y miembro de la Junta Directiva de Thomas Jefferson Institute for the América de los Estados Unidos, licenciado en Física y Matemática de la Escuela Superior de Física y Matemática, ESFM del Instituto Politécnico Nacional de México, máster en Economía Matemáticas del Centro de Investigación y Docencia Economy CIDE, doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Metropolitana, UAM, doctorado en Economía de la Escuela Superior de Economía S, del IPN, PhD in Economics de la Tulane University de Nueva Orleans, Estados Unidos, doctor en Ciencias de la Universidad Autónoma Chapingo. Desde 1984 es profesor e investigador en tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana
temprana. Es un prolífero escritor de libros, tales como Economía México necesita, Pobreza y libertad económica, El fin de la educación pública, Prohibido pedir permiso, Un voucher para la educación, Tiempo de separar Estado y educación. Les pido que a medida que transcurra la conferencia, por favor nos vayan enviando sus comentarios aquí mismo en el chat de Zoom para que sus preguntas sean receptadas y así mismo el disertante nos pueda ayudar respondiendo. Bueno, sin más preámbulo, adelante al querido doctor Mercado Reyes con su presentación. Muchas gracias, amigos. Primero quiero decirles que Milton Friedman es mi héroe. A todos les agradezco el darme esta oportunidad, al Instituto Jefferson, a Belkix, que ahora preside esta reunión, a Eneas, que es el presidente de nuestro Instituto Jefferson, a Kingman, que ya tenía rato que no lo veía. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con todos mis amigos, con Silvia, en fin, a todos les mando un saludo muy cariñoso. Empiezo por decirles, Milton Friedman es un fenómeno, es un gran economista que todavía no se le reconoce la grandeza que tiene a pesar de que ganó el premio Nobel en 1976, pero quiero empezar por decirles, ¿creen ustedes, qué creen que, por dónde empezó, por dónde podemos ver la obra titánica de Milton Friedman? ¿Quieren saber quién participó en el Plan Marshall? Y quizás fue el que dio las ideas principales, pues fue Milton Friedman. Para el milagro chileno, para ese país que estaba en el abismo hacia el socialismo, una vez que sale Salvador Allende, empiezan a reconstruir el país, pero fueron las ideas de Milton Friedman las que hicieron crecer a ese país, a desarrollarse como nunca. Fue un ejemplo para toda América Latina, pero algunos errores cometieron que después veremos si los podemos comentar. En Inglaterra, que también estaba en camino hacia el socialismo, llega Margaret Thatcher, ¿y quién fue su asesor? Milton Friedman. También fue asesor de Ronald Reagan. Y si queremos saber quién es el autor de las ideas que han generado todo el crecimiento, el desarrollo de China, pues ¿quién creen que es? Pues es nada menos que Milton Friedman. Él estuvo allá, él participó en el plan para formar una nueva economía y ver lo que ha producido. Y para la Rusia moderna también tiene que ver mucho Milton Friedman. En México vino 2 veces y cada vez que venía era una polvareda que se levantaba porque sus ideas son muy fuertes, muy penetrantes. Les dijo, ustedes se sienten dueños de Pemex, enséñenme sus acciones. Mientras no tengan acciones, ustedes no son dueños de nada. Eso lo está manejando la burocracia política para su beneficio. Y bueno, ahí tenemos los resultados, una empresa totalmente quebrada. Y como dice Silvia, efectivamente llevamos a Milton Friedman a Cuba. Eso fue en el año 1994. Bueno, no lo llevamos personalmente, pero llevamos sus ideas. Fuimos a dar un seminario de 10 lecciones de acuerdo con su gran libro Free to Choose. Aquí lo tienen ustedes. Maravilloso libro, es el que me cambió la vida. Por supuesto, también ahí ha estado impactando estas ideas de Milton Friedman. Ahora están haciendo cambios. He ido varias veces y en estos días tengo que volver a ir para constatar y ver y de ser posible dar otro seminario porque, bueno, curiosamente
Ahora me reciben muy bien. Milton Friedman tiene que ver con aclarar la teoría económica. Realmente eso es teoría económica. ¿Por qué? Pues porque aclara los conceptos de manera muy, muy nítida. Por ejemplo, cuando leemos libros de los keynesianos, libros de los marxistas, se habla del mercado, pero realmente no entienden lo que es el mercado. El mercado, lo primero que debemos saber es que el mercado nada más se forma por dos personas. Y lo voy a poner aquí. Para eso tengo mi pizarrón, para aclarar también los conceptos. Soy profesor. Bueno, pues, miren, el mercado se forma con dos personas nada más. Persona 1, persona 2. Con un bien 1 y con un bien 2 que puede ser dinero, en un tiempo y en un espacio. Si se logra hacer la transacción, quiere decir que se formó el mercado. Intercambian y en ese momento se acabó el mercado. Esa construcción del mercado como si fueran una tribu que está negociando con otra, eso no existe. Esos son constructos. Y en los mercados, cuando se dan, simplemente es en un momento adecuado y se puede hasta constatar, se puede ver hasta con las curvas que usan mucho los neoclásicos y que aquí lo vamos a usar. Por ejemplo, si ponemos el precio abajo y la cantidad arriba, si el precio es muy bajo, ustedes quieren comprar mucho, una cantidad enorme de camisas, por ejemplo, ¿no? Si el precio va subiendo, ustedes van bajando su interés por comprar y cuando el precio es muy alto, pues el interés es mucho menor. Y con eso se forma efectivamente una curva de demanda. Por el otro lado, por el lado del oferente, si el precio es bajo, el oferente no quiere llevar muchas camisas. Si el precio es mayor, lleva más y lleva más. Así. Si el precio sube, tiene interés en llevar más mercancías. Bueno, esa conforma la curva de oferta. En este punto es donde se realiza la transacción. Aquí, este es un precio de equilibrio y acá una cantidad de equilibrio. Pero miren, esto no es tan sencillo y lo he comprobado con mis amigos economistas. ¿Por qué se hace la transacción en este punto? Y lo voy a poner así de una manera un poco dramática. Si ustedes tienen, bueno, espero que no ustedes, alguna persona tiene un problema de que quiere conseguir, por ejemplo, penicilina. Sale a la calle y trata de conseguir penicilina, aunque sea una cantidad pequeña y está dispuesto a pagar un precio alto. Porque ese es el sentimiento, quiere conseguir para salvar a su hijo. Y entonces encuentra una persona que le dice, pues yo te doy penicilina a un precio menor y te doy más cantidad. Por eso hace la transacción ahí. Y por el otro lado, cuando alguien lleva mercancía al mercado, lleva una cantidad grande y dice, bueno, aunque la venda a un precio pequeño, con tal de que salga esta mercancía, pues la puedo dejar, la puedo pasar al que la quiere. Pero encuentra a alguien que le paga un precio mayor y no tiene que dar toda la mercancía, da menos mercancía. Entonces dice, con este hago la transacción. En otras palabras, el demandante tiene la sensación de que ganó porque paga menor precio y consigue más. Y el oferente siente que ganó porque da menos y consigue un precio mayor. Es decir, lo que está diciendo esa curva es que toda transacción, lo que pasa es que los dos ganan. Es un juego de suma positiva.
en términos un poco más técnicos. Y eso es capitalismo. Y si es capitalismo eso, si lo entendemos y entendemos que es la mejor opción porque son intereses que se hacen compatibles, que llegan a un equilibrio y que se respetan mutuamente, quiere decir que toda transacción es una transacción donde los dos ganan. Eso quiere decir que si el oferente empieza a hacer más transacciones y más transacciones de la mercancía que está vendiendo, se va a dar este fenómeno. Vamos a ver que conforme más vende, más gana. Es importantísimo esto. Pero si vemos lo que él consume, su consumo realmente es una curva horizontal. O dicho coloquialmente, cuando estaba pobre se comía un pollito. Ahora que está millonario, ¿cuántos pollos se come? Pues uno, nada más. Es decir, su curva de consumo es la misma. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa entonces con este diferencial? Con todo lo que no consume. Mucha gente dice, es que se está enriqueciendo. Es una ganancia bestial. Es una ganancia inadecuada, porque no se da cuenta de que todo esto lo va a usar no para tenerlo bajo el colchón, lo va a invertir, lo va a poner a trabajar, como dice él. Va a buscar qué inversiones nuevas va a hacer o va a aumentar su negocio, va a poner sucursales, qué sé yo. Pero al poner sucursales, lo que va a hacer es comprar materia prima y está ganando mucha gente. Y cuando necesita transformar esa materia prima, está contratando a muchos trabajadores y están felices por tener trabajo y van a llevar pan a su casa. Y ese trabajo va a servir para generar nuevos bienes que los van a comprar otros, los consumidores. Es decir, todo ese dinero que gana el empresario nunca se lo come. Y eso es algo que se le deben hacer entender a toda la gente para que entienda lo que es el capitalismo. Ese diferencial o esa ganancia no consumida, a quien va a beneficiar es a miles de personas. Y entonces, ¿por qué molestar a ese empresario que está generando bienes y felicidad para todos? Es una cosa absurda. Lo que tendríamos que hacer es dejarlo libre, ni siquiera cobrarle impuestos, porque mientras menos impuestos pague, es decir, si a este diferencial decimos, no, esto que se vaya al gobierno, una parte grande que se vaya al gobierno, lo que hacemos es desincentivar al empresario y además ese dinero no va a generar nuevos bienes, no va a contratar más gente y no va a contratar más materia prima y va a quedar en manos del gobierno y ya sabemos que los gobiernos nunca gastan bien el dinero de la gente, nunca. Bueno, pero esa es una idea que uno puede verla en todo lo que uno lee en Milton Friedman. Quiere decir que al empresario lo tenemos que defender en todo lugar, todo empresario, todo comerciante, todo hombre de negocios, a los banqueros los tenemos que defender para que sean los hombres que benefician a la sociedad. Y entonces Milton Friedman diría, y entonces, ¿cuál debe ser el papel del gobierno? Esa es otra idea fundamental. Es otro cañonazo que desarrolla Milton Friedman. Milton Friedman dice, los gobiernos deben ser limitados, deben dedicarse exclusivamente a determinadas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Vigilar que nadie te mate, vigilar que nadie te robe, vigilar que nadie te haga fraudes. Fuera de ahí no debe meterse en otros asuntos. Quiere decir que si esa idea penetra en la sociedad, no tiene por qué andarse cobrando tantos impuestos.
que lo que hacen es empobrecer a la gente. No, porque un gobierno limitado lo que necesita es exactamente para cumplir su función, la función de cuidar que la sociedad se desarrolle armónicamente. Y nada más, no es para resolver la pobreza, no es para incentivar a empresarios, ese no es su papel. Es simplemente para cuidar que no haya, que todo el mundo pueda trabajar adecuadamente. Y eso nos lleva, por supuesto, a los impuestos mínimos y a las no regulaciones. Es decir, Milton Friedman lo que dice es, ¿para qué regulas al empresario? De por sí, cualquier empresa, cualquier negocio está regulado, pero está regulado por la sociedad, por el mercado. ¿Por qué? Porque si una empresa está produciendo un producto malo, va a tener un castigo de los consumidores. Ya no le van a comprar. Esa empresa o se arregla o va a tener que cerrar su negocio. Entonces, ¿para qué quieres más regulaciones? Las regulaciones que hacen los gobiernos sirven para extorsionar a los empresarios, a los comerciantes, a los banqueros. Dice, no tiene caso. Por eso es importante esta idea de Milton Friedman. Entender por qué los gobiernos deben ser limitados. Entender por qué los programas son antisociales. Los programas llamados sociales son antisociales. Destruyen la iniciativa de la gente. Hacen que las personas se supediten al gobierno. Hoy en México, por ejemplo, se le da mucho dinero a mucha gente de la tercera edad. Parece cosa buena, pero es muy mala. ¿Por qué? Pues porque si la persona dice, el gobierno me va a mantener cuando yo esté viejo, entonces ya no necesito ser una persona que use bien su dinero, sus recursos. ¿Para qué? Pues como lo hacen en otras partes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues compran departamentos para después rentarlos y de eso estar viviendo. Pero aquí la gente empieza a decir, no, pues que me dé mi cheque el gobierno. Y en el campo, peor tantito, cada mes o cada 2 meses, vemos filas, 200, 300 personas, campesinos en los palacios municipales, esperando que el gobierno les dé su cheque. Ya no les interesa producir. Y eso lo que hace, por supuesto, es destruir la iniciativa, destruir al campo, y es algo malo que viene, por supuesto, su origen lo tiene en los programas socialistas. Por ejemplo, otro de los temas que aborda Milton Friedman, que es en verdad una revolución, es cuando hace su análisis sobre la educación. Por supuesto que él señala que este fenómeno de las escuelas públicas, en las escuelas de gobierno, es un fenómeno nuevo. Desde Bismarck para acá, o sea, desde 1700 y tantos, donde Bismarck, que era el canciller de Austria, empieza a tomar la educación en sus manos, pues precisamente para formar a la gente a su manera, a su modo, lo cual está muy mal porque si las escuelas empiezan a enseñar solamente lo que quiere el gobierno, se pierde el talento, se pierden los incentivos por ser gente innovadora. Y entonces Milton Friedman dice, bueno, eso por supuesto que es algo bastante mal y debería de acabarse, pero el problema que aborda dice, bueno, ¿cómo lo acabamos? Bueno, la gente ya tiene metida en la cabeza la idea de la educación gratuita. Podemos hacerlo por pasos. En primer lugar, meter un sistema en donde no se subsidie a las escuelas,
a ninguna universidad, en tal caso que se subsidie a los alumnos, para que los alumnos con un cheque, un voucher, un cupón, como quieren llamarlo, un bono educativo, lo reciba de manos del gobierno y él elija la escuela en donde crea que le van a dar buena educación. Por supuesto que no es un plan totalmente liberal, libertario, pero tiene una ventaja, que la escuela ya no recibe dinero del gobierno y eso las mete en un sistema de competencia, en un sistema de riesgo, donde tienen que sacar las antenas para saber qué hacer para atraer clientes y ganar dinero, ganar esos vouchers y aprender a repartírselo entre todos. Y si hay profesores buenos, premiarlos entre todos ellos. ¿Por qué? Pues porque le están dando prestigio a la escuela, y si hay profesores malos, no los corre el gobierno, sino los desechan los mismos profesores porque, bueno, pues porque no hacen bien su trabajo. Eso es algo que empieza a revolucionar el sistema educativo. Claro, no es la única solución. Si uno lee, Milton Friedman es una fuente de ideas. Uno podría decir, bueno, pero si hay gente que no recibe los vouchers, se va a quedar sin estudiar. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es crear sistemas de financiamiento, un banco, por decirlo así, o 2 bancos o 20 bancos, que le den financiamiento a todo aquel que se quiera preparar en el país o en el extranjero, que le preste el dinero suficiente para pagar las colegiaturas y para pagar sus gastos de donde va a vivir, rentar su casa, comprar sus libros, su computadora, un carro si quiere. Total, es dinero que va a regresar después. Y ese dinero va a servir para financiar a otros y a otros y a otros. Y vean una cosa, ya no se estaría usando dinero de impuestos. A la larga, ese debe ser el mejor sistema. El problema del voucher es que lo sigue pagando la gente que quizás nunca pise la universidad y sigue aportando esos recursos para gente que nunca va a voltear a ver a los que pagaron su educación, que es lo que ocurre. Es un sistema injusto, es un sistema inmoral, aunque todos nos hemos beneficiado de él, pero no porque nos hayamos beneficiado, vamos a decir que hay que continuarlo, hay que cambiarlo, porque está destruyendo a la sociedad y a los jóvenes. Y si pensamos en que las escuelas se limitan a formar empleados, pues peor tantito. ¿Por qué? Porque lo que se necesita no son empleados. Son necesarios, por supuesto, para toda la vida económica, pero tanto gasto para formar empleados, para que al salir tomen un taxi y ese sea su trabajo, a pesar de que hicieron una licenciatura en filosofía, hicieron una maestría, un doctorado en filosofía, y al final no encuentran trabajo y toman un taxi. Ese estudiante o ese profesionista gastó millones de pesos, pero pudo haber sido que con tener secundaria dedicarse a manejar el taxi. Bueno, pues entonces quiere decir que se está tirando el dinero, se está desperdiciando el dinero. No es malo ser taxista, por supuesto, es más, propiamente es un empresario si tiene su propio automóvil. A lo mejor al rato tiene 2 y al rato tiene 3 y hace toda una flotilla. ¡Qué bueno! El problema es que se está gastando mal el dinero. Y eso lo señala muy bien Milton Friedman y señala cuál es la solución. Crear esos sistemas de financiamiento para que al final los sistemas del voucher también desaparezcan. Habla sobre los sindicatos y nos señala exactamente por qué son tan malos los sindicatos para los propios trabajadores. Le destruyen su capacidad de negociación a los trabajadores, le secuestran la voluntad.
El líder es el que va a negociar y el líder normalmente es el que recoge los mayores beneficios vendiendo a los trabajadores. Los sindicatos propiamente deberían de prohibirse. Son organizaciones que además, como lo hemos visto en muchos países de América, en México también, han destruido empresas. Yo antes me dedicaba a hacer sindicatos y por eso se los digo. No estoy muy orgulloso de eso, pero efectivamente destruimos empresas que creyendo que con eso beneficiábamos a los trabajadores. Estábamos totalmente equivocados. Claro, pues seguía las ideas marxistas, que por fortuna Milton Friedman me las quitó. Una idea que es muy interesante, muy importante. En mercados libres no puede haber explotación. Bueno, y si uno lo ve exactamente hasta con una sola empresa, un solo trabajador y un patrón, supongan que ustedes, que Silvia, cualquiera de ustedes, me contrata para, digamos, pintar su casa. Y quedamos en el acuerdo de que me van a pagar $1 por día. Si yo acepté y Silvia aceptó, ese es un precio justo. ¿Por qué? Porque yo lo acepté y ella lo aceptó. Entonces no se puede presumir que hay explotación. Explotación hay cuando no consideran tu voluntad, cuando te imponen, como es en el caso de los sindicatos. Claro que hay explotación en México, en muchos países, porque los sindicatos han secuestrado al derecho de los trabajadores de negociar ellos mismos. Entonces, bueno, algo que dice Milton Friedman, con sindicatos no va a salir un país ni se va a resolver el problema de la pobreza. Pude constatar que en Cuba había 22,000 sindicatos y con eso estaban mejor. Por supuesto que no, ustedes lo saben. Algo que me ha interesado mucho de Milton Friedman es sobre el tema bancario, el tema de la banca libre, el de que cada persona debe aprender a hacer banca, que debe ser un derecho de cualquier ciudadano el construir su propio banco. Vamos a pensar que de pronto Juan Pérez dice, yo voy a construir mi banco, mañana abro en mi garage, le pongo un letrero que diga Banco fulano de tal. Juan Pérez, el nombre que sea. Y empieza a recibir ahorros de la gente y empieza a prestar. Propiamente eso es un banco. Eso debería de ser algo totalmente libre. Pero ahora está monopolizado por derechos que le ha dado los gobiernos para que solo unos cuantos sean los que manejen el dinero. Pero además, sobre la política monetaria, Milton Friedman escribió un gran libro y ahora se los voy a mostrar. Este libro, Una historia monetaria de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para demostrar que las crisis que han vivido nuestros países latinoamericanos y en todo el mundo se le debe principalmente al mal manejo del dinero que hace el Estado. Recuerden que hace tiempo los gobiernos no se metían prácticamente en administrar la moneda. En Estados Unidos, por ejemplo, antes de 1912, había 2,000 bancos y cada uno emitía sus propios dólares con sus propias imágenes, las que ellos querían.
pero funcionaba un sistema que se llama patrón oro. Quiere decir que no se podía crear un billete de dólar si no estaba respaldado por 1 gramo, por decir algo, 1 gramo que tuvieran en la bóveda, en la caja fuerte. Si no había oro, no se podía emitir $1 más. El sistema funcionaba bien. Pero los Estados Unidos, que habían crecido gracias a las ideas de Adam Smith, las ideas liberales, de pronto se olvidaron y empezaron a dejar que el gobierno se metiera en el sistema bancario. Y se formó la Fed, el Fondo de la Reserva Federal. Y efectivamente dijo, vamos a respetar el patrón oro. Eso fue en 1913. Se impuso una ley en donde todos debían entregar su metal oro a la Fed, al gobierno. Y el gobierno les iba a dar billetes únicos, que son los únicos que ya iban a circular en todos los Estados Unidos, con la confianza de que tenían el oro en la bodega. Bien, pues todo parecía que estaba bien, que iba a funcionar bien el sistema. Pero los que manejaban la Fed, el Fondo de la Reserva Federal, pues no eran tan buenos economistas, no tenían tan buena teoría y empezaron a hacer tonterías. Dijeron, como nadie reclama el oro, ¿qué tal si producimos más billetes para incentivar la economía de los Estados Unidos? Y empezaron a producir más billetes que no tenían respaldo. Y efectivamente empezaron a incentivar a la economía. La gente empezó a invertir, pedían préstamos, compraban sus casas, la gente se endeudaba y generaron una gran crisis que se expresó en el año de 1929. Milton Friedman dice, no fue una crisis generada por los mercados o por el capitalismo, fue una crisis generada por el torpe manejo de la política monetaria del gobierno de los Estados Unidos. Y lo demostró con ese libro, con modelos matemáticos, con muchas estadísticas. Ahí está la demostración. Y desde entonces debería de haberse entendido que no se puede generar dinero así como cualquier cosa. El dinero es algo muy delicado. Y entonces, una vez que demuestra que las crisis las generan estas emisiones monetarias, pues la lección debería de ser no generar más dinero. Pero obviamente ahí aparece el señor Keynes y dicen, no hay problema. Si ya vimos que el dinero, y en 1913 años más adelante, ya vimos que puede incentivar a la economía, pues sigamos generando dinero. Al fin que a largo plazo todos vamos a estar muertos. Bueno, esas recetas la tomaron, pero a pie juntillas los gobiernos, les encantó porque podían estar financiando sus gastos con dinero falso, con dinero sin respaldo. Ahora, gracias a estas ideas de Milton Friedman, estamos generando un nuevo modelo de teoría monetaria. Ese quizás se los pueda explicar más adelante, pero me gustaría decirles algo. A pesar de que Milton Friedman ha sido muy importante para generar los cambios correctos, los cambios buenos, los que producen prosperidad a los pueblos, sea en Chile, sea en Alemania, en China o donde quieran, a pesar de eso, ocurre algo muy interesante.
en los Estados Unidos, en pocos lugares se enseña a Milton Friedman. Y en México, en ningún lugar. Y en América Latina tampoco. Ni se enseña a Milton Friedman, ni a los compañeros amigos de Milton Friedman, llámese Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, llámese Hans Hermann Hoppe, Murray Rothbard. No se enseña nada de eso en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Es decir, las universidades mexicanas y latinoamericanas, casi todas, hay algunas excepciones, una o dos excepciones, pero casi todas siguen enseñando Carlos Marx y Keynes. ¿Por qué? Pues porque es lo que les conviene a los gobiernos. Y más ahora en México. Bueno, en México estamos en la desgracia porque ahora tenemos un presidente que nos está llevando muy directo hacia un sistema socialista, comunista, y lo está haciendo a grandes zancadas. Bueno, a lo mejor eso nos merecemos por no haber cuidado la libertad, por no ser vigilantes de la libertad. Quiero mencionarles que en nuestros países se producen muchos economistas. Bueno, el título dice que son economistas, pero si ustedes les preguntan sobre estos pensadores, no saben nada. Y un economista que no lee a Milton Friedman no es economista. Ni a Milton Friedman ni a sus amigos. Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, cuando menos deberían de haber leído o haber leído el libro Free to Choose, que también lo hay en español, o ver los videos. Si no les gusta leer, pues ver los videos. Son 10 videos que cambian la vida de la gente, que produce ánimos de progreso, que produce ánimos de innovar. Entonces, algo que creo que deberíamos de hacer es incentivar a que nuestra gente lea a estos autores. O peor aún, o mejor aún, ¿por qué le dejamos las escuelas a los izquierdistas? Todas las escuelas están en manos de la izquierda. Por eso estamos como estamos. Tenemos que rescatar a esas escuelas. Tenemos que hacer que nuestra gente, nuestros liberales, libertarios, friedmanianos, misianos, como quieran llamarles, se apoderen de las escuelas. Que sean los que dirijan la educación de la gente. ¿Para qué? Para no seguir desperdiciando tanto talento, para no seguir malformando a nuestros jóvenes. Salen los jóvenes con el único interés de buscar una chamba, a ver quién les garantiza las quincenas. Los estamos destruyendo y eso debe cambiar. Quiero mostrarles la gran obra que tiene. No tengo todos los libros de Milton Friedman. Si quieren saber más de él, pueden ver este libro, que son las memorias de Milton Friedman. Pero otro libro importante, Capitalismo y Libertad. Capitalismo y Libertad. Otro libro importante, La economía monetarista. Y déjenme decirles algo sobre la economía monetarista tan mal entendida, y algunos por nuestros propios libertarios, nuestros propios liberales. Hay quien cree que Milton Friedman, como líder de la escuela monetarista, quiere resolver todo a base de fabricar dinero. Es totalmente equivocada esa idea. Totalmente equivocada. Por ejemplo, hay una crítica que le hace un gran
economista de España, que dice, es que Milton Friedman, ante la crisis del 29, recomendaba que se produjera dinero, que se imprimiera dinero. Bueno, miren, lo explico rápido. Si ustedes tienen un banco aquí, un banco que recibe dinero y lo presta, y tienen otro banco que recibe dinero y lo presta, y tiene otro banco, así, recibe y lo presta. Si en un momento dado, toda la gente que puso dinero en el banco quiere su dinero, ese dinero no se le puede dar. ¿Por qué? Pues porque está prestado. Algunas veces, bueno, si hace falta dinero, entre los bancos se piden dinero prestado. Entre ellos, a una tasa interbancaria. Y con eso pueden resolver sus problemas para los clientes y todo funciona bien. Pero si todos los que tenían dinero lo quieren, y los de acá también, se genera un pánico bancario. Y con ese pánico bancario, truena el sistema, todo el sistema bancario. Más o menos fue lo que pasó en 1929. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tienen ustedes a la Fed. La Fed, que es un banco de bancos, ¿sí? Y que había estado produciendo dinero y se los daba a una tasa baja, como ahora se está haciendo, que se le da a los bancos a una tasa cero para que presten a la gente y según esto se incentiva a la economía. Ese es un error tremendo y se está haciendo ahora mismo en Europa, en Estados Unidos y en México. Ese es un error tremendo. Bueno, pero ante un pánico bancario, la Fed en un momento dado dijo, bueno, pues hay pánico bancario, arréglenselas como puedan ustedes. Y Milton Friedman dijo, no, lo que debes hacer es produce dinero, ya que has estado cometiendo ese error, produce, imprime el dinero para que se lo des a los clientes del primer banco. Le das y el primer banco va a resolver el problema para sus clientes y va a empezar a generar confianza porque la gente va a decir, ah, pues sí me dieron mi dinero. Y los del banco 2 dicen, ah, pues a mí también me dieron mi dinero y se acabó el pánico. Dice, pero después, en cuanto empiecen a regresar el dinero, los que lo tenían, o sea, el dinero estaba prestado, dice, ese dinero debe regresar a la Fed y la Fed debe quemar ese dinero para no aumentar la masa monetaria en la economía y no generar distorsiones. Esa era la recomendación de Milton Friedman, que en ese momento se generara dinero solamente para resolver el problema de pánico bancario. Pero eso no quiere decir que para todo momento y para todo problema tenga que usar la maquinita de hacer billetes. Es más, Milton Friedman dice, el Banco Central, el Banco de Bancos, la Fed, debe pasar a manos privadas, que se supone que está en manos privadas, pero los gobernadores los pone el gobierno. Y cuando el gobierno quiere dinero, simplemente forma un pagaré, pásame 1 millón o 1,000 millones de dólares y la Fed imprime dinero y se lo da. Ya se endeudó. Y cuando se vence el plazo, le dice, bueno, te voy a pagar, pero préstame ahora 2,000 millones de dólares, de ahí te cobras y lo demás me lo quedo para gastarlo. Y así se va formando una bola, pero se debe a sí mismo. Eso es un abuso y por eso explica la inflación en Estados Unidos en todos estos años, desde 1913 para acá. Bueno, pues Milton Friedman dice,
los bancos centrales deben desaparecer. ¿Por qué? Pues si no desaparecen, al menos que no estén en manos del gobierno, porque abusan de ellos para financiar sus gastos absurdos. Aquí tienen ustedes otro libro, ¿sí? Promesas brillantes, pero mal ejecutadas. Aquí tienen otro, Los prejuicios del dinero, Milton Friedman. Aquí tienen otro, Un programa de estabilidad monetaria. Aquí tienen otro, La tiranía del status quo. Aquí tienen otro, El marco monetario de Milton Friedman. Y esta debe ser su tesis doctoral, La teoría de los precios. Por cierto, además de tener una gran obra de ayuda al desarrollo de muchos países, también tuvo hijos que han salido muy buenos, y uno de ellos se llama David Friedman, que él dice que es más radical que su papá, y es algo que me gusta. A él ahora le llaman anarcocapitalista, que es algo que a la gente le asusta, pero es, si la gente entiende que el anarcocapitalismo no es más que capitalismo en donde todo mundo respeta a todo mundo y no hay gobierno que esté interviniendo, bueno, pues, ¿dónde está el mal? Bueno, finalmente quiero decir que Milton Friedman es un portento de pensamiento que deberíamos de leer y deberíamos encontrar en él la fuerza intelectual para saber qué hacer en nuestros países. Uno podría decir, bueno, pero puso muy buenas ideas, pero el mundo no se ha construido como él dice. Es cierto, es cierto. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses de izquierda, muchos intereses populistas, estatistas, que no dejan que estas ideas pues se establezcan. Tienen más interés en ellos mover a la gente, ellos aprovecharse de la gente, que hacer que la gente piense. Pero Milton Friedman es un llamado a la libertad. Es un llamado a que cada persona se considere a sí mismo como un individuo respetable y que puede pensar y que puede crear y que puede innovar. Mientras lo haga bajo el marco de respeto a los demás, es algo en donde todos nos beneficiamos y toda la sociedad se beneficia. Por eso, Milton Friedman es mi héroe. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pues veremos si la podemos contestar. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. La verdad que una excelente ponencia, como siempre. Voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo y después ya los dejo con Belkix, que va a leer las preguntas del público en el chat. Una de las contribuciones más importantes que hizo Friedman fue precisamente que tuvo la idea de crear los índices de libertad económica, ¿no? De los cuales hoy en día los más famosos o más utilizados por los colegas, digamos, liberales en el mundo son el de Heritage Foundation, el del Cato Institute y el de Fraser Institute de Canadá. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué le parece la metodología, eso de contrastar la libertad económica en los distintos países y precisamente los efectos que ha tenido, que eso fue una idea original de Friedman? Muchas gracias, profe. Es un instrumento muy útil para todos. Es un instrumento que sirve para los empresarios y para la gente común de cada país. Si tienes dinero y quieres invertir en Zambia o en algún otro país
en un país africano, por ejemplo, bueno, pues primero debiste haber visto cuál es el índice de libertad, porque capaz que llegas, te esculcan la bolsa y te dicen, ¿usted por qué trae $20,000? Seguro se los robó y te mandan a la cárcel. Pero si tienes tu índice de libertad y ves que hay un país en donde se respeta la propiedad privada, se respetan las iniciativas, el gobierno no se mete, se deja que la gente desarrolle su talento, es decir, donde hay un buen índice de libertad, bueno, ese es el país que vas a elegir y vas a tener la confianza de invertir todo tu dinero en él. Y mira, en México, por ejemplo, nuestro índice de libertad es muy bajo. Y por supuesto han venido empresarios y quizás porque no ven el índice, invierten y al rato creo que al mismo Donald Trump le ocurrió, compró unas tierras por ahí en Baja California Norte, hizo un complejo turístico, algo así, y el gobierno con la mano en la cintura se lo tiró. O sea, si él hubiera visto el índice de libertad, dijo, yo no invierto en México, ¿sí? Ahora, a pesar de eso, pues hay gente que viene, invierte, pero siempre está en riesgo. En Cuba, por ejemplo, Fidel Castro sacó, Cuba, por supuesto, es de los países más bajos en el índice de libertad económica, incluso más bajo que Venezuela. Y es que, por ejemplo, Fidel Castro estableció una ley que dice, podemos dejar que un empresario venga a invertir, pero si a los 10 años el gobierno considera que esa empresa debe ser del gobierno, debe ser pública, la puede expropiar sin ningún problema. Bueno, pues, ¿cuántos empresarios van a querer ir a invertir en Cuba? Se meten en un riesgo tremendo. Entonces, por eso ese índice creado o, como se dice, puesto por Milton Friedman, diseñado o contribuido para que se formara ese índice de libertad, es muy importante. Aquí en México, por ejemplo, ese índice lo apliqué al problema del campo y por supuesto ahí está la explicación de por qué el campo está en una crisis tremenda desde hace años. Su índice de libertad es bajísimo, la gente no puede vender las tierras que tiene porque son ejidos y no puede invertir como él quiera porque si no tiene el permiso del gobierno, pues no puede invertir. Entonces, bueno, es importantísimo. Cualquiera de los dos índices, aunque yo creo que se puede mejorar un poquito, pero los dos son muy buenos. ¿Otra pregunta? Bueno, continuamos con otra pregunta. Aquí tenemos Sí. una pregunta de Viviana que nos dice, bueno, Milton Friedman estaba a favor de la existencia de los bancos centrales y el manejo de la cantidad de dinero circulante. No, Milton Friedman dice lo mismo que ahora Milei dice, hay que destruir los bancos centrales. ¿Sí? Bueno, yo no soy tan radical, yo diría, bastaría con que el Banco Central no lo tenga el gobierno y el Banco Central tenga prohibido prestarle dinero al gobierno en donde esté, incluso si es de Estados Unidos, que tuviera prohibido prestarle al gobierno de los Estados Unidos o a cualquier gobierno. Es decir, el Banco Central propiamente debería tener una función, solo una función, que es la de cuidar que la masa monetaria no esté dañada, es decir, cuidar que la masa monetaria esté fija, no producir más dinero. Por ejemplo, Milton Friedman decía, bueno, se podría aceptar que creciera un 3%, y por eso muchos libertarios pues lo pusieron en la banca de los indeseables. Pero no, lo que pasa es que si se estableciera, por ejemplo, el patrón oro,
el oro crece más o menos a un ritmo del 3% anual en todo el mundo. O sea, no crece mucho porque no es algo que se pueda producir a capricho. Entonces, bueno, Milton Friedman por eso decía solo el 3%, pero con una visión más radical, diríamos que el Banco Central lo único que debe hacer es cuidar que la masa monetaria sea fija, que si ya está produciéndose o si ya se está trabajando en una economía, por decir algo, con 10,000 millones de dólares, pues que esa sea la cantidad de dinero y no más. Uno podría decir, bueno, pero si aumenta la población, no, eso no es justificación para que crezca la masa monetaria. O si entran nuevas tecnologías, hay nuevos productos, tampoco es pretexto para aumentar la masa monetaria. Lo que pasa es que se necesita entender que cuando dejamos que crezca la masa monetaria, ¿sí? Vamos a decir que el gobierno produce o un banco privado produce $1,000,000 y se los da a la gente, esas personas van a ejercer una demanda extra de algún producto. Vamos a pensar de cigarros. Como la demanda creció, le llamamos una sobredemanda, entonces naturalmente empuja los precios hacia arriba. Y tú que tienes un sueldo seguro, un sueldo fijo, cuando vas a la tienda vas a ver que ya te van a pedir más dinero por una cajetilla de cigarros. Costaba 20 pesos, ahora te van a pedir 25. Y tú vas a pensar que es por la ambición del tendero. No, no es por la ambición del tendero. Es que alguien está manipulando la producción o la oferta monetaria, le llaman, que no me gusta ese nombre, ¿sí? Alguien está produciendo dinero y eso hace que los precios aumenten. Pero ocurre un fenómeno muy curioso en esto de producir dinero. Ciertamente genera inflación y genera pobreza. Es que el poder adquisitivo que adquiere un papelito se le da a alguien, y si sumas el poder adquisitivo de la gente que perdió ese poder adquisitivo, es igual al poder adquisitivo del que se generó. Es decir, casi ocurre lo mismo que en la física con la materia, que dice la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es algo muy parecido, es un fenómeno muy curioso con el dinero. Entonces Milton Friedman diría, no, los bancos centrales deben desaparecer o deben dedicarse únicamente a una función, nada más cuidar que la masa monetaria sea fija. Hay otra cosa interesante ahí. Si tienes un banco central, podría, por ejemplo, aumentarse la cantidad de billetes, pero no la cantidad de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, el Banco Central toma un billete de $1,000 o de $1,000, por decir algo, y genera 1,000 billetes de $1, pero ese billete de a $1,000 lo debe destruir, lo debe quemar para que en la economía no aumente la masa monetaria. Entonces vas a tener más billetes, pero no más dinero. Y bueno, es una de las funciones que puede tener la banca central y que es una función sana. Y por otro lado, bueno, pues si me dejas decir algo más, yo creo que Milton Friedman estaría muy de acuerdo, y yo lo promuevo, es que haya una homogeneización monetaria en toda América. Es decir, que se maneje una sola moneda. Por supuesto, bueno, pues por lo pronto el dólar no es que sea una moneda tan sana, pero comparada con las políticas que tenemos en cada uno de los países, pues es 10 veces más sana que lo que hacemos nosotros en nuestros países latinoamericanos. Por eso es que promuevo la dolarización de toda América Latina. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Bueno, por aquí Juan Martín Kickman nos hace una preguntita, dice que es muy valiente de aceptar. Me imagino que se refiere cuando usted nos habló que perteneció a un sindicato.
dice que hay 22.000 sindicatos en Cuba y dice, se sorprende diciendo cómo ha evolucionado esa cantidad actualmente. Es algo que tengo que ir a ver. Yo supongo que no pueden prosperar, no hacen nada. Eso lo vi en el año 1993 y en el 94 que fui a dar mi seminario Milton Friedman, acompañado por Carolina Bolívar, una mujer guatemalteca que creó el Instituto Ludwig von Mises en México y que fue una gran labor también que hizo para regar ideas liberales en México, porque todo estaba homogenizado, todo estaba controlado por las ideas comunistas, marxistas, bueno, desde la Revolución Mexicana, tú lo sabes, la Revolución Mexicana pues fue la primera revolución socialista y para ser más claro fue una revolución fascista y bueno, después vinieron otras revoluciones y el mundo se hizo comunista en el siglo pasado, pero no, los sindicatos yo creo que es que en Cuba y en cualquier lado los sindicatos están controlados y en Cuba pues hace lo que Lenin decía que debía ser la función de los sindicatos. ¿Recuerdas que decía? Los sindicatos deben ser las correas de transmisión de las órdenes del gobierno hacia sus ciudadanos, por no decir sus esclavos. Un sistema socialista es un sistema esclavista. Por aquí tenemos otra. Partiendo de que la información es necesaria para que la gente pueda elegir libremente, nos hacen una pregunta. ¿Qué propuesta hace para resolver la asimetría de la información entre las partes? Bueno, en primer lugar, la información no debería de estar controlada por el Estado, por el gobierno, nada de eso. Las fuentes de información, los periódicos, las revistas, deben ser totalmente privadas y no recibir financiamiento del gobierno. El problema es que con ese financiamiento las controla. Aquí, durante mucho tiempo, el gobierno usó esa forma de controlar a las revistas y entonces tenían que decir lo que el gobierno quería y censurar. Y si no estaban conformes con las ideas del gobierno, simplemente les quitaba el papel. No les daba papel para que produjeran periódicos, por ejemplo, ¿no? O de plano cerraba emisoras. Hoy en día estamos muy cerca de que se haga eso por López Obrador, pero muy cerca. Ahorita está ya censurando a periodistas, a periódicos. En sus mañaneras nos dice cuáles no le gustan y con eso da señales para que o se alinean con lo que dice el dictador o sufren las consecuencias. Entonces sí, pero bueno, pues por eso digo que estamos en un trago amargo actualmente en México. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión le merecen las monedas virtuales que permiten que el gobierno deje de estafar al pueblo? Bueno, las monedas es algo que estoy trabajando. Mira, yo creo que el futuro son las monedas virtuales, pero tenemos que comprender bien el asunto, porque actualmente nos manejan todo un discurso que a mí no me convence. A mí no me convence. Esto lo hace, creo que el año pasado hubo un congreso de Ludwig von Mises aquí en México y alguien fue muy entusiasta con el Bitcoin y enseguida me tocó dar mi conferencia y le dije, yo no creo en eso, yo no creo en eso, pero sí creo el futuro del dinero va a ser virtual. Mira, el problema es para entender por qué no confío en el Bitcoin y en otras monedas muy parecidas.
tú tienes un dinero, vamos a decir $100, y compras un pedazo de Bitcoin, ¿sí? Tú le das el dinero y ellos te dicen virtualmente cuánto tienes. La pregunta es, ¿y qué hacen los que administran el Bitcoin? ¿Qué hacen con tus $100? Si tú me dices que lo destruyeron, voy a creer en ellos. Pero si esos $100 siguen circulando en el mundo, quiere decir que ahí hay un fraude. ¿Por qué? Porque están aumentando la masa monetaria. Entonces, no, eso es muy delicado. Yo creo que en cuanto haya más teorías sobre esto, y sobre eso estoy trabajando, se va a poder crear buenas monedas virtuales, pero eso implica desaparecer, quemar el dinero actual. Si no lo quemas, estás produciendo una cosa falsa, unas esperanzas falsas. La gente cree que tiene más dinero, pero cuando lo quiere rescatar, no lo puede rescatar. ¿Por qué? Pues porque son puras cifras. Bueno, hasta ahí dejaría mi comentario por lo pronto sobre eso. Ok, perfecto. Tenemos una más. ¿Qué pasa en Chile de hoy con la juventud desenfrenada y destructora? Bueno, mira, yo no creo en los movimientos espontáneos. Y te lo digo por experiencia propia. Yo fui izquierdista, hicimos muchos desórdenes, tanto en las escuelas, cerrábamos el Politécnico, con un puñado de estudiantes, cerrábamos el Politécnico. ¿Sabes por qué? Porque imponíamos métodos fascistas. La gente nos tenía que obedecer porque se sentían amenazados por nosotros. Entonces no se oponían. Vamos a cerrar la escuela de matemáticas. La cerrábamos. Y la gente no decía nada. Sí, está muy bien. Y no se oponen. ¿Por qué? Porque entra el pánico, entra el miedo, ¿sí? Así también lo hicimos en las fábricas. Creábamos sindicatos, rescatábamos sindicatos que ya de por sí eran malos, pero creíamos que éramos mejores, pero éramos peores. Y lo que hacíamos era, por supuesto, llevar a los trabajadores a las huelgas. Al rato sí teníamos una fiesta en las calles, todos gritando huelga y festejando que le habíamos hecho un gran daño al empresario. Lo que no sabíamos es que el daño nos lo estábamos haciendo a nosotros mismos y a todos los trabajadores. Al rato veíamos a 10,000 trabajadores en la calle porque el empresario decía, me voy del país, hagan lo que quieran con la empresa, no los aguantamos más. Y no sabíamos cómo responder. Entonces, esto de los movimientos en Chile y en México, esos desmanes, esos están organizados. Y si quieres saber exactamente quién los organiza, son gente de izquierda, gente que está en contra del capitalismo, porque además es fácil hablar contra el capitalismo con gente que no sabe qué cosa es. Nunca le enseñaron. Y el izquierdista llega y les dice, es que ustedes los explotan. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar el mundo porque vivimos explotados. ¿Cómo? ¿Y quieres llevar al mundo a un sistema tipo Cuba? Pues ahí están súper explotados y sin posibilidades de hacer algo por ellos mismos. Entonces, no, mira, en México aquí hemos tenido feministas que hacen desórdenes, por ejemplo, destruyen las calles, los negocios, pero ¿quién crees que los regentea? El mismo gobierno. No le preocupa que destruyan los negocios. ¿Por qué? Porque está en contra de los negocios, está en contra de las empresas capitalistas y de los burgueses. Y si estas
fuerzas las organiza y destruyen, pues le complace mucho a un gobierno izquierdista. Así que hay que buscar quiénes son los autores. Tomar como pretexto la miseria y la explotación es totalmente absurdo. Eso no existe. Gracias. Bueno, y finalizamos con la última pregunta. Sí. La siguiente. ¿Cómo ve el adoctrinamiento de jóvenes por la izquierda en Colombia? ¿Y qué estrategia Friedman podemos utilizar para frenar a los profesores marxistas? En Colombia y en México, en toda América Latina. Mira, ha sido un gran error. Nos comieron el mandado, nos engañaron, nos chamaquearon, como dicen en mi pueblo. Dice, ¿por qué? Porque el gobierno nos prometió que nos iba a dar educación, buena educación, y dejamos que el gobierno controlara las escuelas, y dejamos que el gobierno impusiera los planes y programas. Lo estamos haciendo al mismo estilo de Otto Bismarck. Otto Bismarck decía, es que tenemos que controlar a la gente, hacerla dócil, y para eso tenemos que ponerle maestros que estén pagados por el gobierno, que cumplan el plan de gobierno, que enseñen lo que el gobierno dice y que el gobierno sea el que diga si tienes derecho a título o no. Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos como resultado? Gentes destruidos, gentes que nada más piensan en buscar chamba, pero todo su talento, que podría ser muy grande, queda destruido en los años de escuela. No, eso lo tenemos que cambiar, pero ¿sabes cómo se cambia? En esencia, se le tiene que quitar las escuelas a cualquier gobierno. Aunque fuera un gobierno liberal, las escuelas no deben pertenecer a ese gobierno liberal. Deben ser totalmente privadas. Que Juan Kidman quiere poner su escuela, que la ponga. Y que ponga su letrero. Yo aquí enseño a tocar el piano, a tocar el violín, lo que sea, y cobro tantos dólares. Si te gusta, adelante. Y si no te gusta, bueno, pues Juan Kidman tiene que buscar otro negocio porque el mercado le dijo, tú no, tu escuela no sirve. Bueno, es decir, a las escuelas les tenemos que aplicar el sistema de mercado. Una vez que se las quitas al gobierno, para mí lo mejor sería que se conviertan en propiedad de los profesores. ¿Para qué? Para que los profesores no jueguen ese papel de burócrata de quincena, que lo único que le preocupa es cuidar su quincena, cobrar y hacer como que trabaja. No, tiene que compartir el riesgo. Tiene que saber que si no da una buena educación, no va a haber ingresos. Y si no hay ingresos, se queda sin comer. Pero si hay buena educación, si está dando un buen servicio y se prepara y prepara mejor a los jóvenes, y además hay más clientes, cada vez más gente acude a la escuela, bueno, tiene todo el derecho de ganar mucho más. O sea, no tiene nadie por qué ponerle límites a cuánto deben ganar. Y entre otras cosas, la filosofía de las escuelas debe cambiar. Las filosofías, esa filosofía de formarte como burócrata, formarte para que seas un subordinado, la tenemos que acabar. Tenemos que meter en la gente la idea de que vienes a estudiar para que mañana seas millonario. Si no piensas en ser millonario, estás perdiendo el tiempo en esta escuela. Y bueno, no es un reto fácil, pero se puede y se debe y no queda de otra. Y yo creo que además de separar las escuelas, toda la educación, separarla del gobierno, además de cambiar la filosofía, lo que necesitamos es crear sistemas de financiamiento. ¿Para qué? Para que todo el que quiere estudiar no tenga el pretexto de que por falta de recursos no puede hacerlo. No, no, mi querido joven. Tú tienes ganas de estudiar lo que tú quieras. Aquí está el banco que te presta lo que tú quieras. Que no te gusta el país porque no le tienes confianza,
Vete a otro, vete a Estados Unidos, a Japón, a Inglaterra, donde tú creas que te van a dar buena educación. Y aquí está tu tarjeta de crédito, gasta lo que tú necesites. Una vez que termines, vienes para acá, te sientas con nosotros y vamos a ver cómo vas a pagar hasta el último centavo, incluyendo los intereses. Y eso resuelve un problema moral, porque si te das cuenta, ya no le estás cargando la mano de tu educación a la gente pobre, a la gente que no tiene que ver, que no tiene por qué estar financiándote, sino estás haciéndote responsable de ti mismo. Es decir, tú quieres comer una hamburguesa, pues tú págala. No tienes dinero ahora, págala después, pero tú. No hagas que tu vecino la pague. Ese es el principio en educación. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, ahí finalizamos. Excelente disertación, mi estimado doctor Santos Mercado. Bueno, en este momento les voy a dirigir nuevamente con nuestro presidente Eneas Billones, quien hará el cierre formal del evento. Adelante, Eneas, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Belkix. Bueno, lo único que les puedo decir realmente es que fue una ponencia extraordinaria, como siempre, muy buenas las preguntas. Y bueno, profe, vamos a estar difundiendo este evento tan importante, donde hemos tenido la participación casi de 8 países distintos de América Latina. Lo vamos a estar difundiendo en nuestro canal de YouTube en breve, porque algunos preguntaron, por eso lo aclaro. Los mismos que están registrados para este evento van a recibir el link y lo van a encontrar en el canal del Thomas Jefferson Institute en YouTube. Y bueno, la realidad es que este es un tema muy importante, ¿no? Milton Friedman creo que de alguna manera responde a muchos de los interrogantes y desafíos que vivimos hoy en América Latina. Y bueno, nadie mejor que el profesor Santos Mercado, un gran amigo, un colega, un socio, digamos, en la fundación nuestra. Y realmente, bueno, quiero agradecer también especialmente a Brad DeVos, a Reagan Sobel, a Andrés Cusme, a Nadia Barroso, a Silvia Malfesi, a Evelyn Villalobos, a Olivia Requinta, a Jorge Abruzzese, a Belkix Requejo, que nos acompañó y dirigió este evento toda esta noche, muy especialmente a mi equipo de trabajo en el Thomas Jefferson Institute for the Americas, por supuesto el profe Santos, la licenciada Betty Lobos Boyat de Guatemala y Conrado Andreu Schwartz desde Argentina. Muy pronto van a estar recibiendo la invitación por correo electrónico para registrarse en nuestro próximo evento. Les quiero desear a todos una muy feliz noche. Quiero agradecerles por la asistencia y bueno, no sé si quiere dar alguna palabra final, profe, para despedirse. Lo escuchamos. Estoy muy contento de haber estado con ustedes. Muy, muy contento de ver a mis amigos ya de tiempo conocidos. Pues me da gusto que estas ideas se sigan difundiendo. Yo creo que esa es nuestra labor básica. No, nosotros no estamos buscando llegar a puestos públicos, pero sí queremos que las ideas lleguen a todo mundo, a la gente que está en puestos públicos, porque a veces no son gente mala, pero no saben ni qué hacer. Y mientras más difundamos ideas, creo que estamos haciendo un excelente trabajo, porque además todos sabemos, al menos todos los que estamos en este círculo, sabemos que las ideas son lo que cambia al mundo. Y Milton Friedman tiene muchas de esas ideas que nos van a permitir cambiarlo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Entonces nos despedimos esta noche y bueno, nos vemos en unos 30 días más o menos en la 4ª conferencia online de la Sociedad Bastiat de Argentina. Gracias a AIER, al American Institute for Economic Research, y con el apoyo de los distintos grupos, ¿no? El Thomas Jefferson Institute for the Americas, Tutepai Academy de Ecuador, AXEM Argentina, y el grupo de jóvenes libertarios de Argentina también. Así que bueno, en breve nos vemos. Muchas gracias a todos. Muy feliz noche. Adiós.